En Estados Unidos, un país con una larga historia de tensiones políticas, el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 encendió un debate que atraviesa fronteras. ¿Qué ocurre cuando la política se convierte en un campo de odio y la libertad de expresión se utiliza no para dialogar y entender, no para construir puentes, sino para radicalizar y fomentar la violencia? Para el público mexicano que tal vez no lo ubique, Charlie Kirk era un influencer político, fundador de Turning Point USA, un movimiento juvenil conservador que con el apoyo de donantes millonarios llegó a más de 1000 campus universitarios y construyó un aparato mediático capaz de amplificar la voz de una generación conservadora alineada a Donald Trump. Kirk se volvió un personaje central para entender la resurrección del Partido Republicano bajo la sombra del trumpismo, de ahí su importancia para entender la política gringa hoy en día. Pero ojo, porque Charlie Kirk no era solo un organizador más, era la síntesis de la política tóxica moderna. Recorría universidades para organizar debates, lo que en apariencia puede parecer democrático, sí, pero no buscaba realmente tender puentes, ni aprender de sus oponentes. No se trataba de conversaciones honestas, ni diálogos socráticos a través de los cuales ambos pudieran crecer y entender al otro. Su objetivo siempre fue encontrar a un estudiante inexperto, de esos ya saben, tal vez con el cabello morado, y un discurso ingenuo, en ciernes, porque son estudiantes y están apenas construyendo su manera de argumentar y de ver la vida. Charlie Kirk los agarraba y los utilizaba como sparring para humillarlo frente a las cámaras. Esos videos luego los tomaba y los convertía en combustible viral para radicalizar a su base y reforzar la idea de que los progresistas son esos niñitos ridículos que no saben nada del mundo. Era un formato diseñado no para probar sus ideas, mucho menos para cambiarlas si le demostraban que estaba equivocado, no. Tenía el enfoque de ridicularizar, polarizar y profundizar las divisiones. Cuando pensamos en cómo las redes sociales han deformado la política en los últimos 15 años, Charlie Kirk es uno de los símbolos más claros de esa deformación. Y aquí quiero dejar algo en claro. En este espacio no aplaudimos la violencia política, pero el objetivo de Entre Grillos es discutir la realidad para entenderla. Entender no es justificar, sino analizar qué actores, factores y procesos derivaron en ciertas acciones que nos llevan a vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es especialmente importante porque el asesinato de Charlie Kirk no es un hecho aislado más, sino forma parte de una tendencia que estamos viendo recientemente de un aumento en la violencia política en Estados Unidos. Y es eso lo que queremos entender aquí. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 141, adelantado, porque el 140 ya se los tenía listo para la próxima semana, de Entre Grillos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Criado en los suburbios de Chicago, Charlie Kirk fundó a los 18 años Turning Point USA. Ni siquiera había terminado la universidad. De hecho, se salió y construyó una narrativa de que la educación superior es un espacio dominado por la izquierda y que él era la voz rebelde de los jóvenes conservadores que quieren enfrentar ese sesgo. Turning Point se expandió con el financiamiento de millonarios como los DeVos y los Elaine, además de que organizaba cumbres con personajes de la talla de Donald Trump Jr., Ron DeSantis o Ted Cruz. El grupo incluso se convirtió en un brazo de movilización electoral desde 2016, apoyando la campaña de Donald Trump e incluso organizando autobuses que llevaron a manifestantes el 6 de enero de 2021 a Washington. Sí, en esa ocasión que derivó en el asalto al Capitolio. Kirk publicó The MAGA Doctrine e incluso convirtió su podcast en uno de los más escuchados en Estados Unidos. Algunos incluso comparaban su alcance y su fama con la de Entre Grillos en México. Ya estoy como Alex Intec con Elton John. Pero ya en serio, Kirk se convirtió en un promotor de las ideas republicanas, de las ideas trumpistas, e incluso estuvo defendiendo a capa y espada ideas como la del fraude electoral en 2020, a pesar de que no tenía ningún sustento en datos reales, estaba basado en mentiras. Y esto contribuyó a socavar la confianza en la democracia estadounidense. Pero lo más importante es que Kirk despreciaba la empatía. Aquí voy a citarlo textualmente. La verdad es que no soporto la palabra empatía. Creo que es un término inventado de la nueva era que causa mucho daño. Eso decía Charlie Kirk. Y ese rechazo explica en buena medida su proyecto político. Insisto, no buscaba construir puentes, sino demolerlos. No reconocía
las preocupaciones, necesidades y el dolor de los otros. No. Buscaba burlarse de ellos. No construía comunidad, reforzaba trincheras. No buscaba mejorar la sociedad para todos, sino mantener y aumentar los privilegios para las personas como él, es decir, hombres, blancos, heterosexuales y cristianos. Charlie Kirk defendió toda su vida ideas que promovían la violencia y la discriminación. Misoginia a través de sus ataques al feminismo, su oposición férrea a los derechos reproductivos y a la igualdad de género, racismo y homofobia, diciendo que él no se subiría a aviones que están pilotados por un hombre negro, o hablando de que la ley perfecta de Dios justificaba lapidar a los homosexuales, y su defensa acérrima a las armas. Justificaba la muerte de miles en tiroteos como un precio que se debía de pagar para preservar la libertad de comprar armas de fuego. Y la ironía más brutal, fue asesinado por un disparo certero en el cuello con un rifle de cerrojo de alto impacto. Ni un chaleco antibalas, ni todo su equipo de seguridad, ni el que él mismo pudiera haber llevado un arma propia le hubieran salvado la vida. Irónicamente, lo único que lo hubiera podido salvar era eso a lo que tanto se opuso. Una regulación más estricta que hubiera evitado que su asesino tuviera acceso al arma de fuego con la que lo mató. Estoy grabando en viernes 12 de septiembre y las autoridades ya detuvieron a un sospechoso. Se trata de un joven de 22 años llamado Tyler Robinson, y la evidencia que dicen tener parece contundente. La ropa coincide, encontraron mensajes de Robinson donde hablaba de dejar el rifle, que tenía ciertas características idénticas a las que se habría usado en el crimen, en unos arbustos, y además la policía informó que las balas tenían inscripciones grabadas como Bella Ciao, esta canción antifascista italiana que además se popularizó recientemente por la serie La Casa de Papel, y otras frases burlonas contra los fascistas. Todo apunta a que el ataque tuvo una motivación política. Curiosamente, el sospechoso no votó en al menos las últimas 2 elecciones, pero viene de una familia blanca, con dinero, mormona. Su papá era parte de las fuerzas de seguridad y parece ser que sus padres estaban registrados como republicanos. Además, en fotos familiares, todo parece indicar que le enseñaron a sus hijos desde muy pequeños cómo usar armas de fuego. Y sin embargo, más allá de las motivaciones y de las características de la familia del atacante, lo cierto es que Kirk murió víctima de la misma violencia que él tanto defendió como un precio inevitable para salvaguardar la libertad. Ahora, les decía que el asesinato de Charlie Kirk no es un hecho aislado. No. Estados Unidos vive un repunte en la violencia política. El 14 de junio de este mismo año, la legisladora demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados en Minnesota. Además, el senador John Hoffman y su esposa sobrevivieron a un atentado paralelo, y el responsable de ambos ataques, Vance Bolter, tenía antecedentes de apoyo a los republicanos y, de acuerdo con gente cercana a él, apoyó a Donald Trump en las elecciones recientes y es un férreo opositor, nuevamente, al aborto y a los derechos de la comunidad LGBT. Pero ese ataque, que también fue terrible y también dejó gente muerta, casi no fue noticia en el ecosistema conservador. Los republicanos influyentes mandaron sus condolencias y qué bárbaro y tan. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Ocurrió exactamente lo mismo cuando en 2022 un hombre fue a atacar a la lideresa demócrata Nancy Pelosi a su casa y, aunque ella no estaba, casi mata a su esposo Paul Pelosi. ¿Y qué pasó? Que Donald Trump en campaña y otros republicanos se burlaron de este caso. ¿Y la empatía que tanto piden para Charlie Kirk? En contraste, tras el asesinato de Charlie Kirk, Donald Trump salió de inmediato a acusar a la izquierda radical de terrorismo sin tener pruebas. Y ahora resulta que el sospechoso es hijo de una familia modelo para los gringos conservadores. Y funcionarios como Christopher Landau advirtieron que los extranjeros que glorifiquen la violencia no serán bienvenidos en Estados Unidos. Pero, ¿dónde están estas medidas cuando la violencia viene de la derecha? ¿Aplica también estas medidas para los que se burlen de gente como Paul Pelosi, como lo hizo Trump hace unos años? Además, los datos son claros. De acuerdo con la Liga Antidefamación, 75% de los asesinatos cometidos por extremistas en Estados Unidos, esto es 3 de cada 4, en la última década han sido perpetrados por la extrema derecha, mientras que por la extrema izquierda, solo 4%, menos de 1 de cada 20. Y sin embargo, la narrativa oficial desde la Casa Blanca sigue siendo que el peligro viene de los radicales de izquierda,
Incluso Trump salió esta mañana a decir que el extremismo de derecha no es un problema en Estados Unidos, sino que al contrario, que es la respuesta al verdadero problema que es el extremismo de izquierdas. What do we do about our country with that? Because we have radicals on the right as well. We have radicals on the left. People are watching all of these videos and cheering. Some people are cheering that Charlie was killed. How do we fix this country? How do we come back together? I'll tell you something that's going to get me in trouble, but I couldn't care less. The radicals on the right oftentimes are radical because they don't want to see crime. La hipocresía es evidente. Cuando los ataques son contra demócratas, se minimizan, se ridiculizan o se justifican. Pero cuando la víctima es un conservador, ahí sí salen a exigir empatía, a hablar de terrorismo y a plantear medidas extremas. El comentarista de MSNBC, Matthew Dowd, criticó a Kirk luego de su asesinato y dijo que era una de las figuras más divisivas, que constantemente impulsaba el discurso de odio en Estados Unidos, y lo despidieron. El sistema político y mediático en Estados Unidos sigue operando bajo la idea de que la derecha merece respeto, incluso cuando lo que están sembrando es odio. Trump llegó incluso a decir en un mensaje oficial desde la oficina oval, tras la muerte de Charlie Kirk, que la izquierda radical nos ha comparado durante años con nazis y con asesinos en masa. Y eso es responsable del terrorismo que vemos hoy. Así salió a decirlo Donald Trump. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it. Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Pero ojo, porque lo dijo segundos antes de ponerse a demonizar él mismo a la izquierda y culparla del asesinato sin pruebas. Y aquí vale la pena detenernos un momento. ¿Por qué tantas veces se le compara a Donald Trump y a los republicanos modernos con los nazis? Para muchos es un insulto fácil. Hay incluso una idea llamada la ley de Godwin de que cualquier discusión política eventualmente va a derivar en una comparación con los nazis. Pero en este caso hay una lógica histórica. En los años 30, el nazismo construyó su poder sobre la base de señalar a minorías, ya fueran judíos, comunistas, gitanos, gays, como responsables de todos los males políticos, sociales y económicos de Alemania. Era un discurso que convertía a la política en una guerra cultural y a la sociedad en un campo de enemigos internos. Y está claro que el trumpismo hoy hace algo muy parecido. Culpa a musulmanes, a negros, a latinos, a migrantes, a feministas, a personas LGBT, a académicos progresistas de la decadencia de Estados Unidos. Y construye una identidad bajo la idea no de propuestas nacionales, sino de enfrentar a un enemigo común, el otro. Los movimientos antisistema modernos, especialmente aquellos como el de Trump, no ofrecen realmente soluciones viables, pero sí buscan con su discurso explotar la polarización y el resentimiento. Exactamente lo que hacía Charlie Kirk. Por eso, cuando alguien compara a los trumpistas con los nazis, probablemente sea porque su estrategia política es un eco de aquel mecanismo. Construir unidad a través del odio al otro. ¿Qué tanto eso se puede ir escalando hasta derivar en fascismo y en violaciones sistemáticas a derechos humanos? Depende en buena medida de qué tanto se le permite hacer. Por ejemplo, con los migrantes, Trump no ha tenido cifras de deportaciones masivas, o al menos no ha superado las de Obama o Biden, que eran los líderes políticos demócratas y cercanos a los migrantes, o que eso aparentaban ser. Pero sí hay algo que lo distingue, que ha abierto la puerta al perfilamiento racial, a la burla y a elementos que van abonando al discurso de odio. Por ejemplo, este meme que subió hace algunos días, que está basado en la película de Apocalypse Now,
con Trump personificando al cruel teniente coronel Kilgore, apropiándose de esa frase de amo el olor del napalm por la mañana, pero amo el olor de las deportaciones por la mañana, y amenazando con utilizar a su departamento de guerra contra Chicago por la oposición precisamente a las redadas raciales de ICE en esta ciudad. Ahora, cabe decir que la violencia política no es algo nuevo y no empezó con Trump o con Kirk. El país prácticamente se formó de una guerra civil y presidentes como Abraham Lincoln o John F. Kennedy fueron asesinados. Otros mandatarios como Ronald Reagan, Gerald Ford y el mismísimo Trump sobrevivieron a atentados. La violencia ha sido un fantasma constante de la política estadounidense. Lo nuevo aquí es la normalización del discurso de odio como forma cotidiana de hacer política. Antes los líderes podían sí ser víctimas de esa violencia política, pero era inaceptable que promovieran al menos abiertamente la división. Hoy, en cambio, políticos como Trump y activistas como Kirk convirtieron el odio en su modelo de negocio político. El asesinato de Charlie Kirk es un espejo incómodo. Nos obliga a reconocer que vivimos en una época en donde el odio se convirtió en una estrategia y un mensaje político, y la violencia en una consecuencia inevitable. Condenamos la violencia, venga de donde venga. Nadie debería de morir por sus ideales. Las ideas se deberían de combatir con ideas, con palabras, no con balas. Pero tampoco podemos ignorar que Charlie Kirk sembró durante años el terreno donde florece esa violencia. Se burló de la empatía, justificó las muertes por armas de fuego y atacó a mujeres, migrantes y minorías. Y ahora, muerto por un disparo de bala, los mismos que aplaudían su discurso violento y divisor, quieren convertirlo en mártir de un movimiento que él mismo radicalizó. Más allá de qué motivaciones tenía la persona que disparó contra Charlie Kirk, debemos de discutir qué tipo de política hemos construido que convierte a personajes como Charlie Kirk en héroes para algunos y en villanos tan malos para otros que justifican su asesinato. Porque si seguimos por esa ruta, la polarización será cada vez más letal. Y la democracia estadounidense, y con ella buena parte del destino de México y del mundo, seguirá caminando al borde del abismo. Déjenme en los comentarios qué opinan de este caso y les invito a ver el capítulo 137 de Cierto Genocidio. Ya saben, YouTube ahí lo anda ocultando, pero bueno. Si les gustó este episodio, ya saben, denle like, comenten, compartan, suscríbanse si no lo han hecho al canal y recuerden que pueden apoyar a Entre Grillos con el equivalente a un café al mes, apenas un cafecito al mes, para ayudar a que este proyecto siga existiendo. La liga para hacerlo está en la descripción de este video, así como la liga a nuestro Patreon si se quieren unir a la conversación. Este país y el mundo deben de discutir lo que está pasando, deben de discutir la realidad para llegar a entender la verdad. Gracias por escuchar Entre Grillos y gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.